El fútbol requiere de gasto fisiológico, metabólico, físico y psicológico que acaba deteriorando el rendimiento del jugador por exceso de fatiga. Las diferentes respuestas de estos sistemas influencian la magnitud del daño muscular inducido por el ejercicio, que acabará generando síntomas negativos, afectando la función neuromuscular durante la recuperación o durante los entrenamientos posteriores. Buenas, somos Miguel Cuevas, Guido Mansevich y Carlos García y vamos a hablar de los métodos de recuperación y medición de la fatiga. Para el trabajo hemos elegido a Guillermo Pérez Alberola, jugador de tercera división del Club Deportivo Canillas, que entrenan 3 veces por semana, 2 horas cada sesión, más el partido. El objetivo del trabajo, realizar test en cada sesión, antes y después, y en los partidos, igual, antes y después. También decidir qué método de medición es más fiable en la fatiga y utilizar el método de recuperación más efectivo para, en este caso, Guillermo. ¿Qué es la fatiga? Lo que nos dicen estos autores es que es la incapacidad de mantener una intensidad de ejercicio o un nivel de salida de potencia determinado. Una recuperación adecuada nos puede llevar a una sobrecarga y con esto la conclusión que hacemos es que nos lleva a una reducción del rendimiento físico. ¿Causas de la fatiga? En el fútbol se presentan varias demandas fisiológicas, metabólicas, físicas y psicológicas, que pueden deteriorar el rendimiento de los jugadores debido a la fatiga. El exceso de trabajo físico, superando los límites de tolerancia, y la deficiencia de los descansos, incluso por una alimentación e hidratación incorrectas e insuficientes. Bueno, yo os voy a hablar un poco de las herramientas que hemos encontrado para medir la fatiga. Hemos encontrado un total de 8: CMJ Squat Jump, test de velocidad, RSA, RP tanto muscular como respiratorio, Hexagon Test, Saddle Run Test, test isocinéticos de extensión y flexión de rodilla y la escala de Likert. Respecto al CMJ y Squat Jump, son 2 medios rápidos y fáciles para determinar la fatiga neuromuscular. Está demostrado científicamente que la fatiga afecta al rendimiento del salto de los jugadores de fútbol y disminuye el rendimiento del salto vertical, ya que la fatiga puede permanecer de 24, 48 y 72 horas después del partido. Respecto a los test de velocidad, hemos encontrado 3 test. El test de Saddle Run consiste en un test de un total de 10 metros de sprint, repartido en 2, de 5 metros y 5 metros, con un cambio de dirección, ya que en un partido de fútbol un jugador realiza muchos cambios de dirección. El test de sprint de 20 metros es un test muy sencillo, que es un sprint de 20 metros, un total de 3 veces, y se coge la mejor medida para comparar pre y post partido. Respecto al test de velocidad, hay 2 tipos de test, dependiendo si el jugador es semiprofesional o profesional. Para los semiprofesionales son de 10 a 20 metros y para un profesional 30 metros. El RSA es un entrenamiento es un ejercicio que se realiza un total de 3 sprints y se puede usar después de un partido para controlar la fatiga relacionada con el partido. Respecto al RP, tanto muscular como respiratorio, es un test muy subjetivo, ya que solo funciona si el jugador se conoce muy bien a él mismo y se le pasa antes del partido y 30 minutos después una tabla como esta, del 6 al 20, en el que el 6 es muy ligero, el futbolista se encuentra muy ligero, y el 20 un máximo de cansancio. Otros métodos que hemos encontrado, por ejemplo, puede ser el Hexagon Test, que consiste en un hexágono formado por 5 metros a cada lado, y el futbolista se coloca en un lado del hexágono y salta al centro, del centro a otro lado, y así sucesivamente, y se mide el tiempo que tarda en dar una vuelta. Se hace un total de 3 veces y se coge el mejor tiempo que ha tenido. Igual, como todos los anteriores, se hacen pre y post sesión o pre y post partido. El test isocinético de extensión y flexión de rodilla es muy fiable, pero es menos económico, ya que se necesita un dinamómetro, y mientras que en los demás prácticamente no se necesita nada. Y la escala de Likert es una escala que mide el dolor muscular del deportista, desde nada de dolor a muy dolorido. Buenas, yo les voy a hablar de los métodos de recuperación que hemos decidido estudiar. Hemos escogido 8. Los entrenamientos de resistencia a baja intensidad, las estrategias nutricionales, la crioterapia, los masajes, el running en aguas profundas, la inversión en aguas con contraste de temperatura, la electroestimulación y los trajes de comprensión. En cuanto a los entrenamientos de resistencia a baja intensidad, hemos visto un estudio en el que habla de 20 minutos de ciclismo submáximo
con un 60% de HR máximo y aproximadamente el 45% del consumo de oxígeno máximo. 30 minutos de entrenamiento de resistencia a baja intensidad, un 50% de un RM, con ejercicios tanto para el tren superior como para el tren inferior. Después, unos 10 minutos de ciclismo submáximo al 60% del HR pico. En las estrategias nutricionales hablamos de que la rehidratación, la consumición de proteínas y los carbohidratos después de un partido son técnicas de recuperación para recuperar el daño del músculo. También hablamos de la inversión en aguas de contraste de temperatura, que está diseñada para minimizar el estrés que está inducido por un partido y tratamos de acelerar la recuperación con este método. Se realiza 24 horas después del partido. Después vamos a los trajes de comprensión que por un lado mejora el retorno venoso y al mismo tiempo que van de la mano reduce la éstasis venosa. La éstasis venosa es un proceso que lo que hace es dificulta el retorno de la sangre al corazón. Entonces, con los trajes de compresión lo que hacemos es reducir el riesgo de este proceso. Por último, la crioterapia, que son 20 minutos después del partido y consiste en hacer 60 segundos dentro del agua, que es a una temperatura de unos 10 grados, y 60 segundos fuera, en una habitación de alrededor de una temperatura aproximada de 24 grados.